Ingenieros, hola de nuevo. Vamos a revisar el día de hoy lo que es el capítulo 7 de la norma IATF 16949, en el cual se trata de apoyo. Soy Eudiel Melgoza, experto en calidad, mejora continua y sistemas de gestión, y vamos a adentrarnos en este capítulo que es tan crucial o tan importante dentro de lo que es este sistema de gestión para la finalidad de pues, revisar cómo va a ir funcionando mi sistema. Yo ya tuve todo este aspecto de detectar o determinar el contexto de una organización, ya revisé aspectos de liderazgo, ya fui planificando algunas situaciones. Ahora toca revisar la parte de apoyo, donde aquí ya no hablamos de teoría, ya no hablamos de estrategias, ya no vemos cosas en el papel, sino que vamos a ir identificando esos factores o esos recursos bajo los cuales yo como empresa necesito para poder ejecutar todos mis procesos o todos los sistemas de gestión. Entonces, la palabra apoyo, que también en algunas traducciones de normas se puede entender como soporte, es todo aquel recurso que yo necesito para yo poder implementar el sistema de gestión de calidad. Los recursos, pues obviamente son personas capacitadas, todo el tema de infraestructura que sea adecuada, cómo voy a estar manteniendo mis sistemas de comunicación dentro de la planta, qué voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar, etcétera. Documentación efectiva, ahora sí que cómo voy a tener esta documentación, cómo la voy a controlar y en general todos los recursos que sean necesarios para poder llevar a cabo esta implementación de esta norma. Entonces hay que pensar en esto. Yo puedo tener el mejor plan, el más completo, el más estructurado, el que luzca mejor, el cual lo saco de mi capítulo 6. Pero si yo no tengo la gente capacitada para lograr la ejecución de ese plan, si yo no tengo equipos, herramientas, máquinas en un buen estado, en condiciones óptimas, si la infraestructura no es la adecuada o la comunicación no es la mejor, pues simplemente no voy a lograr nada en mi sistema de gestión de calidad. Por eso es tan importante. Si yo no cuento con herramientales, si yo no tengo gente entrenada, si yo no tengo instrucciones claras, pues en lugar de decir just in time, va a ser just too late. Entonces, este capítulo 7 nos va a recordar que el sistema no se sostiene solo con bonitas intenciones. No basta o no es solamente suficiente esas intenciones o esos buenos deseos, esas palabras bonitas. Se necesitan los medios para lograr esas acciones, para transformar toda esta parte del negocio. Entonces, este capítulo va a formar la base real para que todo lo demás que ya planeé o que ya identifiqué en un capítulo 4, 5 y 6, pues lo vaya a poder lograr o lo vaya a poder realizar para que así funcione mi sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿de qué trata este capítulo? Pues aquí vamos a abordar todo lo que como organización voy a necesitar para ejecutar mis procesos y para así cumplir con los requisitos específicos de los clientes. Estos dos factores. Entonces, esto como mencionaba, pues es primero que nada todo tipo de recursos. Recursos humanos, infraestructura, alguna estación de ambiente de trabajo, equipos, etcétera. También requiere que el personal que va a trabajar dentro de mi empresa, dentro de mi sistema de gestión de calidad, pues realmente sea competente, que tenga una toma de conciencia, que sea muy coherente, que esté bien intencionado, que sepa el por qué su trabajo es importante para los fines de lo que es el sistema de gestión de calidad, que haya aspectos de comunicación tanto interna como externa y toda la información documentada que yo requiero para sostener mi sistema de gestión de calidad, cómo la voy a revisar o cómo la voy a manejar. Entonces, en resumen, si yo no cuento con el apoyo, pues el sistema de calidad se me va a venir abajo, se va a caer. Entonces, por eso es tan importante este capítulo. Este capítulo se divide principalmente en lo que mencionaba de recursos, que es todo lo que va a apoyar al sistema, la competencia o el entrenamiento de las personas, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. Entonces, todos estos 5 aspectos en conjunto van a lograr asegurar que el sistema no nada más sea una hoja bonita, una buena decoración, sino sea un motor operativo
que va a seguir todos los pasos que ya planeé, todos los controles o todos los riesgos que ya tengo como acciones comprometidas para mitigar riesgos. Entonces, esto es un motor que me va a servir justamente para dar trazabilidad, dar visibilidad a todo lo que se requiere. Cuando se pretenda reaccionar a alguna situación, pues saber adaptarse rápidamente, como suele ocurrir pues ahora sí que en este contexto de esta industria automotriz en la cual pues mantenemos muchos ritmos, mantenemos muchos cambios. Entonces por eso es tan importante ser muy flexibles ante todas las necesidades que pudiéramos tener. ¿Por qué es importante? Primero que nada porque no basta con tener gente y medios. Ahora sí que yo no puedo producir conforme a una especificación si mis colaboradores no saben qué hacer y por qué hay que hacerlo. Si no tengo sistemas de trazabilidad, si no cuento con una manera de evidenciar que estoy haciendo bien las cosas, entonces ese tipo de factores son vitales dentro de lo que es la industria automotriz, porque este sector en específico exige diferentes aspectos en temas de personal certificado, equipos calibrados, procesos que sean trazables, un control que sea muy riguroso para todos los aspectos de documentos. Y pues ahora sí es como un backstage en un show. Si yo no tengo ese backstage, pues el show no va a salir correctamente. Así es como funciona este aspecto o este capítulo y por eso es tan importante. En el mundo automotriz, decir que basta con tener gente y medios, pues realmente no lo es todo. Ahora sí que yo debo de demostrar primero que nada que soy muy consistente en la calidad que estoy ofreciendo en un producto y que soy muy eficaz en lo que hago. Que no todo que lo intento, sino que realmente hago la actividad que tengo que realizar. Entonces, por ejemplo, en la parte de operadores entrenados, un operador necesita su entrenamiento o toda su capacitación porque si no libera adecuadamente un producto o si no hace un ajuste necesario dependiendo de la naturaleza de trabajo, puede verse reflejado en alguna situación de miles de piezas defectuosas, que lo cual implica miles de vehículos y dependiendo del nivel de riesgo pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, un defecto pueda conllevar cierta implicación de riesgo para un usuario final. Entonces, ante situaciones así, pues debe de haber un rechazo o debe de haber alguna situación. Entonces, por eso es tan importante es ser tan minucioso con esos aspectos, porque en el sector automotriz, específicamente hablando, un error puede costar inclusive vidas. Entonces, la prevención de piezas defectuosas es algo que necesitamos tener muy preciso o muy constante para evitar cualquier situación que no conforme, cualquier catástrofe. Y en otros aspectos, por ejemplo, un punto que también se considera dentro de lo que es esta norma, este capítulo, perdón, es los temas de comunicación. Creo yo que pues pudiera parecer una obviedad, pero la realidad es de que la comunicación siempre va a ser indispensable en cualquier ámbito de nuestras vidas. Olvidémonos por un momento del trabajo. En general, la comunicación es algo que muy importante que necesitamos cuidar. Y aquí una mala comunicación en temas, por ejemplo, de un cambio de ingeniería, de un cambio de una especificación, puede llevar a fabricar miles de millones de piezas malas con una antigua especificación, porque nadie estuvo al tanto de la nueva especificación. Por ello es tan importante la especificación, sobre todo en el caso de dimensiones críticas. Entonces, cuando yo no soy capaz de detectar un cambio porque alguien no me lo informó, porque no hubo ese despliegue o esa comunicación adecuada, pues ¿qué pasa? Tengo retrabajos, índices de scrap muy altos, costos adicionales que yo no tenía pensados o que yo no tenía considerados y por supuesto, en el peor de los casos, alguna penalización con un cliente, con una de las armadoras. Entonces, por eso la comunicación debe ser muy minuciosa, muy detallada, muy impecable para todo tipo de eventos. Y por último, en temas de documentación mal controlada, ¿por qué es tan importante controlar la documentación? Porque un documento, ya de cualquier tipo, que sea un registro, por ejemplo, de algún proceso, etcétera, es una evidencia de algo que estoy haciendo. Entonces,
es una garantía de que eso que yo digo que hago, realmente lo ejecuto y aquí tengo mi evidencia. Entonces, por eso es tan importante tener los recursos necesarios o el soporte con la información documentada. Entonces, ese es uno de los capítulos que se revisan casi con lupa dentro de lo que son las industrias, especialmente por los clientes Tier 1 y OEMs. Al igual que en auditoría de segunda parte, si te toca ir a auditar a un proveedor y auditorías de tercera parte cuando recibes a una cada certificadora para renovar o tomar por primera vez tu certificado de IATF. Entonces, a grandes rasgos, esa es la razón por la cual es tan importante este capítulo. Pasando directamente a lo que es la estructura de este capítulo 7, pues vemos estas 5 cláusulas en general. Una primera cláusula enfocada a recursos, competencia, una tercera de concienciación o toma de conciencia, una cuarta de comunicación y una quinta de información documentada. Entonces, estos son los 5 aspectos clave que hay que cuidar como parte del capítulo 7 apoyo dentro de la IATF 16949. El primero de ellos, recursos. Esta cláusula me dice que yo debo determinar y proporcionar todos los recursos que yo requiero para mi operación. Esos son recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros, informáticos, infraestructura, etcétera. Cualquier tipo de recursos que yo necesito para poder implementar, mantener y mejorar mi sistema de gestión de la calidad. Por eso es tan importante. Esto va a incluir también recursos necesarios para seguimiento, medición, ambiente de trabajo y cualquier tema de conocimientos organizacionales. Entonces, si yo quiero realmente ser eficiente en este tema, necesito tener todo el detalle de lo que voy a requerir para poder implementar algún proceso. Y no funciona de manera aislada, debe de ir alineado con todo lo que es el mercado y lo que se requiere. Entonces, ¿tu empresa realmente tiene lo necesario para operar? ¿Para hacer el trabajo para el cual esté destinado a hacer? Es una pregunta que constantemente nos tenemos que realizar y desde el principio. O sea, desde que estamos haciendo los primeros procesos, en el caso de plantas que van haciendo, pues desde el principio se deben de revisar este tipo de detalles, al igual que todo lo que se requiera en el caso de que ya seas una planta con algo de tiempo operando, pues qué requieres para seguir manteniendo así este sistema. Entonces, a grandes rasgos, así es como se interpreta esta cláusula. Es como cuando quieres cocinar una cena gourmet para una fiesta, para un evento familiar, etcétera, pero ni siquiera tienes sartén para cocinar, no tienes ollas, no tienes gas, no tienes una estufa, un cuchillo, ingredientes frescos. ¿Cómo vas a hacer una cena si no cuentas con esos utensilios básicos y con esos ingredientes para poder cocinar? Lo mismo pasa con la norma. Si yo no tengo esos ingredientes que me van a permitir operar, no voy a poder realizar nada. Entonces, no importa qué tan buena sea la receta de cocina que estoy planeando hacer, si yo no tengo una olla, un sartén, los ingredientes, la estufa, pues no la voy a poder cocinar. Entonces, de forma análoga es como funciona esta norma, esta cláusula. Entonces, una empresa siempre debe contar con todas las herramientas y no solamente tener las herramientas, sino que las herramientas pues estén en buen estado. Tener el personal capacitado para utilizar esas herramientas o para hacer cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de herramienta, montacargas, grúas, etcétera. Y todos los equipos de medición estar bien calibrados para asegurar que las dimensiones que estoy midiendo realmente sean confiables. Entonces, en esta parte de recursos, justamente un auditor, pues te va a buscar, te va a solicitar toda la evidencia de recursos que esté alineada a las necesidades de tu sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo determinaste? ¿Cómo lo revisaste? ¿Tienes planes de calibración, de mantenimiento, infraestructura? ¿Evaluaste que realmente tienen los recursos suficientes? ¿Cómo los evaluaste? También aquí entra en la parte de recursos la gestión del conocimiento. ¿Realmente tienes el conocimiento documentado? ¿Tienes un proceso para transferir el conocimiento? Ese tipo de detalles son los que hay que tener en cuenta.
Luego viene lo que es la segunda cláusula, que es competencia, donde aquí yo debo asegurar que las personas que realicen trabajos que puedan afectar la calidad del producto, pues sean competentes. Y esto, además de temas de educación, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, se requiere también cierto tipo de formación internamente por parte de la planta, ciertas habilidades, ciertas destrezas y cierta experiencia, experiencias que sean apropiadas. Entonces, así es como funciona este tipo de cláusula. También yo debo de tener todos los registros que avalen esas competencias, que avalen que esta persona tomó este curso, esta capacitación y pues estar al tanto. En el caso de si hay algún operador o alguna persona que necesita alguna capacitación y aún no la tiene, si necesita desarrollar algún tipo de habilidad que aún no ha desarrollado, pues algún plan de acción para poder cerrar esa brecha o poder cerrar esa capacitación pendiente. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona esta cláusula. Y dicho de otra manera, pues no basta con querer contratar gente. Hay que asegurarse de que la gente realmente sabe qué tiene que hacer, si realmente conoce lo que se supone que tiene que realizar, porque luego se da mucho el caso de que, ay, necesito gente para operar esta línea, pues ahí te van 20 personas. Ok, gracias, pero esas personas ya tienen las habilidades, ya conocen, ya traen todo el detalle. No, pues no, pero pues es lo que hay. O sea, luego es muy frecuente y sobre todo por las urgencias, por el hecho de actuar, que nada más aventamos gente. Ya hay que aprendan sobre la marcha, no hay ningún periodo así como de hacerle sombra y pues vienen los defectos de calidad. Entonces por eso es tan importante este tema de competencia. Es como si por ejemplo el día de mañana nos contrataban para manejar autobuses. Ok, puede ser que tú tengas licencia de conducir vehículos, camionetas, pero no es lo mismo conducir una camioneta o un vehículo que un autobús. Entonces, es otro tipo de conocimiento. No porque yo ya tenga la experiencia manejando un auto significa que puedo manejar cualquier cosa, o que pueda manejar un avión, o que pueda manejar otro tipo de un tractor. Hay ciertas adecuaciones que necesito yo tener para poder operar de esa manera, y así es como funciona lo que es esta cláusula, esta competencia para poder adaptarte a lo específico de la empresa. Por eso ya estudiaste un contexto de la organización. También aquí un operador, por ejemplo, que tenga que realizar alguna inspección visual de alguna pieza de apariencia. Conoce los criterios de aceptación, sabe cuándo rechazar una pieza o cuándo pasar por buena, o una pieza que pueda lucir mal, sabe hasta dónde es lo permitido. Ese tipo de detalles los debe de conocer como parte de sus competencias. Además de ciertas consideraciones de aspectos de pues, que no tenga problemas de la vista, que constantemente se le esté evaluando este tipo de conocimiento de criterios de aceptación de calidad. Entonces, yo no basta con decir, ah, pues te voy a mandar una persona que tiene buena vista. Ok, gracias, qué bueno que no tenga problemas de ver, pero también debe tener los criterios para aceptar o rechazar una pieza. Entonces, a grandes rasgos, esto es competencia. ¿Qué va a buscar aquí un auditor? Pues va a referir o va a estar interesado en todo lo que tenga que ver con matrices de competencia. Ya sea que se le llame ILUO o matrices de habilidades, etcétera. Cada empresa tiene sus metodologías muy respetables. Ese tipo de matriz de habilidades de los operadores o cartas de flexibilidad también se le conoce de esta forma, pues una empresa las debe de tener disponible para evaluar. Esta persona en esta máquina tiene estas destrezas. Está aprendiendo, aprende y ya tiene cierto dominio. Además de aprender puede enseñar o además de aprender a enseñar también crea nuevos estándares. Ese tipo de cuatro aspectos son los que se evalúan en la competencia de un operador y debemos de tener los registros disponibles para valorar esa situación. También se requiere registros de capacitación técnica y validación de habilidades. Ahora sí que no es suficiente con decir, ah, pues la persona ya tomó el curso. Ah, órale, pero ¿cómo validas que realmente las 8, 10 horas, 20 horas que fue a asistir el curso realmente aprendió algo?
cómo lo revisas o cómo lo valoras. Mismo caso para el tema de planes de acción ante personal no competente, ¿cómo reaccionas? Ese tipo de planes también se evalúan dentro de lo que está esta cláusula. Un auditor va a estar muy interesado en revisar. Y por último, algún tema de evaluación post-capacitación. ¿Realizas algún tipo de examen para valorar que lo aprendido realmente sí funcionó o cómo lo realizas? Ese tipo de detalles son los que se buscan dentro de esta cláusula. Luego viene lo que es la cláusula 3, concienciación, también conocido como toma de conciencia, donde aquí la organización se enfoca bastante en qué tan sensible es las personas que están involucradas en cierta actividad en materia de calidad, con referencia a la política de calidad, a los objetivos de calidad, al sistema de gestión de calidad en sí, al cómo ese operador contribuye o ese personal administrativo contribuye a la calidad o al sistema en general, qué beneficios se tienen de un desempeño eficaz y cuáles serían las consecuencias, de no monitorear o de no funcionar adecuadamente algún sistema o de yo no hacer adecuadamente mi trabajo. Ese tipo de detalles son aspectos que yo debo de estar vigilando en esta parte de toma de conciencia, que se puede entender de alguna manera como la forma en que sensibilizamos al personal de la importancia de calidad. Entonces, tu gente debe de saber no solamente hacer las cosas, sino también por qué lo tiene que hacer de cierta forma y cómo puede llegar a impactar positiva y negativamente alguna condición dentro de sus actividades. Ese nivel de detalle deben de conocer. Esa es la toma de conciencia. Es como por ejemplo cuando vas a un restaurante y un mesero eh, es consciente de la importancia del servicio al cliente. Entonces el mesero te recibe bien, te atiende bien, te mueve la silla, te entrega una carta, te pregunta constantemente si nos te ofrece algo más. Ese tipo de detalles hacen que el mesero pues haga bien su trabajo y porque es consciente de la importancia de un buen servicio al cliente. Ahora que pues podemos funar en internet a cualquier restaurante por mal servicio, pues hay una toma de conciencia por parte del personal para evitar cualquier tipo de desprestigio o cualquier afectación a la marca. Entonces, de forma análoga, esa es la toma de conciencia. Saber o conocer todo el detalle del por qué es importante hacer mi trabajo para lograr ser exitosos como organización en materia de calidad. Y, por ejemplo, en el caso de las industrias, por ejemplo, que haya el caso de que un operador que sabe que no reportar algún detalle de apariencia, algún problema estético dentro de algún ensamble, dentro de algún producto de apariencia, etcétera, puede causar una queja del cliente. Ah, ok, ese operador es tan consciente, tiene esa toma de conciencia que alza la mano y reporta la condición y así logra que un supervisor, un ingeniero de manufactura pueda realizar los ajustes necesarios. Y esto demuestra que ese operador que está detectando ese tipo de condiciones sea cuidadoso y sea comprometido. Entonces, esos dos aspectos son importantes. ¿Qué va a buscar entonces el auditor aquí para demostrar la toma de conciencia? Pues va a entrevistar al azar ciertos operadores, ciertos personales administrativos para valorar su conocimiento sobre calidad. ¿Conoces la política de calidad? ¿Conoces los objetivos de calidad? Ese tipo de detalles son dos aspectos que pues, un auditor puede llegar a preguntar. También va a pedir evidencia de comunicación que de esa política de calidad, de los objetivos de calidad, que haya sido clara, que haya sido entendible, que haya sido precisa y evidencia de refuerzo periódico justamente de la conciencia de calidad. Como monitoreas de manera periódica que todos tengan esa toma de conciencia. Esos son tres ejemplos de aspectos que pueden preguntar en una auditoría de IATF en materia de esta cláusula. En cuanto a la cláusula de comunicación, aquí debemos de determinar como organización quién comunica, qué se comunica, cuándo lo debo de comunicar, a quién lo debo de comunicar y cómo lo debo de comunicar. Es una manera efectiva de yo realizar toda mi comunicación organizacional dentro de mi planta.
Ahora sí que esa comunicación debe ser muy efectiva, muy precisa, muy ordenada y no solamente internamente, sino también afuera, para con los clientes, para proveedores, para accionistas, dueños, etcétera. Entonces es muy importante la comunicación. ¿Quién comunica? ¿Qué comunica? ¿Cuándo comunica? ¿A quién le comunica? ¿Y cómo lo comunica? No se trata en este caso solo de hablar, sino de asegurarse de que todos reciban la información correcta en el momento correcto y de forma muy útil. Es como cuando una familia, alguien cambia un plan de viaje, un plan de paseo y no le avisa a los demás, aunque todos van a terminar en diferentes lugares porque no se les comunicó ese cambio en ese plan. Entonces, por eso es tan importante la comunicación. Y en materia de la industria, por ejemplo, cuando yo decido cambiar un proveedor, un proceso, una cota en una especificación, pero no tengo determinado, sé lo que debo de comunicar, pero no lo informo a quien le debo de decir o a todas las partes interesadas de ese cambio, pues eh, puedo llegar a seguir produciendo de cierta manera con una versión anterior de antes del cambio de ingeniería, antes del cambio de diseño y no incluir la actualización de las instrucciones. Entonces, si yo no tengo actualizados todos los documentos, voy a seguir fabricando de la manera obsoleta. ¿Por qué? Por una mala comunicación. Entonces, ¿qué va a buscar aquí un auditor? Va a revisar todos los canales de comunicación que yo tengo de manera interna. Tableros, correo, intranets, eh, algún tipo de revistas. Luego hay empresas muy pros que mensualmente generan una revista dentro de la empresa, etcétera. Entonces, ese tipo de canales o medios diferentes de comunicación. Hay otras empresas que, por ejemplo, tienen aplicaciones para el personal. Ah, ok, es otro ejemplo. Entonces, todos los canales que yo tengo definidos para comunicar internamente a las empresas es un aspecto que yo debo de tener presente. Otra situación es la evidencia de comunicación de cambios. Ok, es que tienes esos canales, ¿qué evidencias tienes? O hubo el canal de esta, esta difusión de esta situación, de esta necesidad que tenemos como planta, ¿cuál es la evidencia? Entonces, esa evidencia de comunicación, de cambios organizacionales, de cambios en procesos, etcétera, ¿cómo la manejas? También yo necesito aquí todo lo que tenga que ver con registros de reuniones, minutas, alertas visuales, comunicados, etcétera. Todas las evidencias de cómo estoy comunicando las cosas. Por ejemplo, un caso muy común de calidad, cuando llega un reclamo de calidad. ¿Cómo hago la difusión de ese reclamo? ¿Cómo le hago para que todos entiendan el reclamo que nos está llegando del cliente? ¿Cómo es ese desglose? ¿O cómo es ese pase de información a todas las áreas? Ese tipo de detalles son los que se revisan. Entonces hay que confirmar estos medios con evidencia. Ah, yo digo que comunico después de un reclamo de cliente, lo comunico a todos. Ah, bueno, necesito dar este tipo de revisiones o necesito comunicar este tipo de detalles a toda la planta para así detonar todo lo que es el proceso de solución de problemas. En el caso también de comunicación, además de transmitir el mensaje, ¿cómo haces ese proceso de recepción de información clave? Por ejemplo, cuando existe un cambio de ingeniería, ¿cómo es ese proceso de recepción del cambio de ingeniería? ¿Cómo se le informa a todas las áreas? ¿Cómo se da la difusión a todas las partes interesadas? Es un punto que también hay que tener bien informado, al igual que cambios o en los requisitos de cliente o cambios por nuevos clientes. Entonces, todos estos detalles se deben de comunicar especialmente. Otra situación muy común es, otra cláusula es la de información documentada. Es la quinta y última cláusula de este capítulo. Y aquí como organización yo debo mantener y controlar toda la información que tengo necesaria, que sea necesaria para tener una operación eficaz dentro de lo que es mi sistema de gestión de calidad. Aquí entran pues todos los procedimientos, registros, instrucciones, formatos, evidencias, etcétera. Entonces, todo lo que yo necesito dentro de lo que es mi sistema de gestión de calidad,
¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo administro? Es el detalle que yo necesito tener. Entonces, todo lo importante debe estar bien documentado, actualizado a último nivel, controlado y accesible. No sirve nada más tenerlo en una computadora y que nadie tenga acceso a esa información, o en la computadora de un ingeniero que ya ni siquiera trabaja en la planta. La información se debe mantener y debe de ser muy transparente para todos los niveles de la organización. Es como esas abuelitas que luego no quieren compartir las recetas y solo ellas saben cocinar un platillo. Ok, qué bueno que la abuelita pues sea la que tenga ese poder o ese conocimiento de, ahora sí que el conocimiento es poder, pero si quiere transmitir esas recetas de generación en generación, pues las tiene que compartir, no se las puede quedar ella. Entonces, esa es información documentada que es de interés para todos. En el caso de la industria automotriz, cuando, por ejemplo, un plan de control para una línea de ensamble, yo no espero tal vez que un operador vaya a estar hojeando el plan de control, porque a mi gusto, y esto es una práctica muy común, más que un operador maneje un plan de control, yo prefiero que maneje una instrucción más visual, más fácil, más entendible, más clara, etcétera. Entonces, sin embargo, pues el plan de control debe también estar disponible. No digo que impreso en piso de producción, porque luego pueden haber ciertas situaciones de manejo dentro del área, pero sí debe de haber alguna forma de, por ejemplo, un recurso de red, tener la ruta específica donde hay que consultar la información para así poder determinar dónde debo de buscar en el caso de necesitar alguna ayuda. Entonces, esta información debe estar bien vigente, disponible, controlada en el caso de documentos impresos y accesible en algún punto de uso. Entonces, para el tema de información documentada, ¿qué va a buscar un auditor? Pues procedimientos controlados. Cuando digo controlado es que tengan algún código o algún número de revisión y la fecha en que recientemente se actualizó. Acceso controlado a documentos críticos, eliminación de versiones obsoletas, cómo lo manejas, cómo lo administras, evidencia de actualización de tras algún cambio en producto o en proceso, la consistencia entre lo que dice el documento y lo que realmente se hace en piso de producción. Ese tipo de detalles de información documentada, pues son aspectos que se deben de tener en cuenta. Otra situación dentro de este capítulo, pues como lo hemos visto en sesiones pasadas, son errores comunes o errores frecuentes, que como ya también he mencionado, son experiencias personales. Seguramente hay más errores o hay más tipos de problemas, pero pues estas son situaciones que personalmente me ha tocado vivir. La primera de ellas es creer que tener recursos físicos basta, que eso es suficiente. De que, pues ya compré las máquinas, las mesas, los cables, pues ya con eso. Ok, pero ¿cómo aseguras la disponibilidad? O de una máquina o de un dispositivo de medición, ¿cómo aseguras la calibración? ¿Cómo aseguras que la gente va a saber operar esas máquinas? Ese tipo de detalles son los que se deben de revisar en este punto de recursos físicos. No solamente es tenerlos, sino también saber usarlos. Lo correcto aquí va a ser entonces, ya definí mis recursos humanos, técnicos e infraestructura. Debo asegurar también un plan de mantenimiento, calibración, respaldo, etcétera. Entonces esos detalles los debo de tener presentes. Otro detalle u otro error muy frecuente es capacitación sin evaluación efectiva. Eso es muy típico. Sí, pues les di un curso de inducción y pues ya comenzaron a operar. Ok, pero ¿realmente conocen la operación? De nada sirve que alguien nada más tome una plática, firme un papel de asistencia al curso y que nadie evalúe si realmente está entendiendo lo que se debe de hacer, si realmente entiende lo que fue el curso que tomó. Entonces es muy importante aplicar todo tipo de ejercicios prácticos, ya o evaluaciones de desempeño, exámenes y estar monitoreando constantemente la habilidad adquirida para así asegurar que realmente el proceso de evaluación o de capacitación fue efectiva. Otra situación muy frecuente, yo le llamo ambientes operativos precarios.
¿A qué me refiero con precarios? Que en mi planta no tengo ventilación, no hay aire acondicionado, hay poca luz, hay temperaturas extremas, o sea, todo eso que de una manera, y aunque lo pasemos por alto o lo ignoremos, la realidad es de que es algo que afecta, es algo que se necesita dentro de mi sistema de gestión, es algo que yo necesito cuidar, porque pues es el bienestar de la gente. Si trabajas con humanos, les debes dar unas buenas condiciones de trabajo. No es suficiente nada más con tener ahí a la gente y pues ahí háganle como puedan. O sea, hay que ser muy cuidadosos, hay que tratarlos bien, hay que tener las condiciones necesarias para que trabajen bien, etcétera. Entonces, hay que auditar dichas condiciones de trabajo, hay que mitigar cualquier riesgo ambiental que pudiéramos tener. Hay que diseñar zonas o estaciones limpias según requerimientos del proceso, etcétera. Entonces, mis condiciones de máquina no solamente es lo interno, sino también el ambiente alrededor del operador que va a estar trabajando en esa máquina. Que haya un ventilador, que haya puntos para tomar agua, todo ese tipo de detalles que también son importantes. Un error que lamentablemente es de los más frecuentes son cambios comunicados pero no verificados. Yo puedo aventarle una pelotita a alguien, puede que la atrape o puede que no la atrape. Lo mismo pasa con la comunicación. Yo puedo dar una difusión, yo puedo dar una comunicación de algo, yo puedo platicar o comentar de algún cambio que se viene, pero siempre hay que verificar que realmente la gente está entendiendo el mensaje. Que si yo publico un nuevo diseño de algún producto, realmente hay evidencia de que las personas involucradas con ese nuevo diseño lo están entendiendo. Entonces hay que usar documentos, primero que nada con una firma de recibido, listas de verificación de que hay un entendimiento, capacitaciones realizadas cuando fuera el caso y registros, para así asegurar que los cambios comunicados realmente hay una verificación de que están siendo bien implementados y bien entendidos. Y por último, documentación fuera de control. Cuando yo tengo procedimientos desactualizados, de que ya voy en la versión 5, pero en piso de producción tengo impreso la versión 1, que no hay un control de revisiones ni siquiera, ni responsables, ese tipo de detalles pues también son necesarios tener presentes. Yo debo de implementar un sistema de gestión con un control de cambios, ya sea al principio en la portada o al final del procedimiento, pero debo de llevar un registro de esta versión que tiene, a esta versión que le agregué, que le quité, que le puse, etcétera. Y debe de estar un control muy específico de cada cambio, al igual que pues eliminar versiones viejas. Por eso es que hay veces que en piso de producción no me gusta tener impresos ciertos documentos, porque sé lo que puede conllevar. Y pues esos son solo ejemplos de algunos errores comunes, seguramente hay más, pero esos son los que me han tocado vivir. Y hasta aquí sería la sesión de hoy. No sin antes, pues, recapitular que este capítulo de la norma, este capítulo 7 que es el apoyo, pues es tener los instrumentos que van a permitir que un auto avance o que van a permitir que una orquesta pues pueda emitir esa sinfonía. Entonces, es indispensable contar con los recursos, porque sin ellos, pues no voy a llegar a ningún lado. Mi sistema de gestión de calidad no va a ser sostenible. En la industria pasa algo muy similar. Si yo no tengo los recursos necesarios para trabajar, pues no voy a poder lograr nada, no voy a poder avanzar. Entonces, si yo no tengo los recursos, puedo cometer errores y al final son errores, que me pueden costar caro. Entonces, en la industria automotriz hay cero tolerancia a los defectos, cero tolerancia a los errores. Entonces, todo el apoyo, tanto técnico como operativo, no es opcional, es obligatorio. Por eso es tan importante este capítulo de la norma. Ya en un siguiente capítulo vamos a entrar de lleno a lo que es el corazón de la norma, que es el capítulo 8, la operación, donde ahí sí vamos a hablar todos los temas de producción, trazabilidad, control, configuración, etcétera. Entonces, ahorita estamos viendo los recursos que voy a necesitar para ejecutar lo que es la operación.
Entonces, hasta aquí sería todo por este video. No sin antes hacerles la invitación de suscribirse a mi canal si este contenido ha sido de su agrado. Y también invitarlos a seguirme en el resto de mis redes sociales. Hasta la próxima, ingenieros.